Sí, profesor. Era Ok. solamente eso. Gracias. Y van a hacer nada más la primera hoja y sí quiero el análisis. ¿Ok? Porque son las dos cosas, o sea, el análisis es la parte importante porque el análisis es el que estás entendiendo los números. Recordemos, los números son para, no nada más son para quebrarnos la cabeza. Los números son para que tú te sirva para que generes decisiones. Al final de cuentas es por lo que nos pagan, ¿no? O sea, tomamos decisiones buenas o malas, pero nos sirven para interpretar. Y yo creo que ahorita pues es el detalle, ¿no? Les digo, yo estuve viendo cómo evolucionó y está de pensarse, está de pensarse porque hubo ratos en que, les digo, las elecciones, o sea, generalmente todo el tiempo ha tenido ventaja el candidato demócrata, pero el otro avanzado cada vez la ventaja se reduce menos, entonces, según hacían unos amigos cuentas, dicen, no es que sí puede ganar todavía. Entonces, la parte interesante de eso es de que pues tenemos que ver qué tanto nuestros análisis pueden ser ciertos o no, ¿no? O sea, ok, entonces en esta unidad número 4, estábamos viendo lo que se manejaba como métodos no paramétricos. Aquí hablamos de métodos paramétricos. Los métodos paramétricos son aquellos en los que podemos usar valores numéricos y podemos usar todo lo que es la estadística descriptiva, ¿no? Todo lo que es la media, la desviación estándar, los deciles, percentiles, etcétera, todo ese tipo de cosas. Los métodos no paramétricos, ¿para qué casos decíamos que tiene sentido, compañeros? Ayer estábamos viendo el primero, que era la prueba de los signos. ¿Para qué usábamos los casos no paramétricos? ¿Sí se acuerdan? Era para cuando había datos no numéricos también, ¿verdad? Exacto, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que dicen, ¿por quién quiere votar? ¿Por Biden? Bueno, ¿por quién votó? Sí, más bien, ¿por Biden o por Trump, no? Biden no es un número, ni Trump no es un número, es una selección. En el ejemplo que veíamos que eran dos jugos. Decíamos que suponemos que el comportamiento del, el comportamiento de la gente es más o menos como esta gráfica. Es decir, sí estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí, compañeros? Sí, doctor. Sí, doctor. En un caso idealizado, o sea, de nuevo lo que les estaba diciendo en el análisis, en un mundo idealizado en donde decimos que las cosas se tienen que comportar de cierta manera, asumimos esto, asumimos que la misma cantidad de gente le gusta un jugo que otra. Pero cuando se hace la estadística, nosotros vemos los datos y como al final de, es una cuestión binaria, es decir, ¿te gusta o no te gusta? Podemos ver que no es cierto, que realmente hay una preferencia fuerte, o sea, si es menos te gusta Tropical Orange, si es más te gusta Citrus Valley. Entonces podemos creer que de los 12, solamente a 2 les gustó Citrus Valley y a otros 10 les gustó el Tropical Orange, ¿sí? Entonces es interesante porque te dice que el comportamiento de los jugos pues no son iguales. Si nosotros aplicamos lo mismo que veíamos en la primera unidad, que era el valor de P, ¿qué es lo que veíamos en el valor de P para las pruebas de hipótesis? ¿Se acuerdan? Y también con la prueba NOVA. ¿Qué es lo que veíamos con eso, con el valor del indicador? O sea, a partir de los datos estadísticos, a partir de la muestra, se genera un indicador. No sé si recuerdan eso. O sea, a partir de la muestra generamos un indicador y ese indicador, si cae dentro de o es menor que
En este caso sería el valor de nuestro valor de significancia, que como siempre es el 0.5. A ver, ¿alguien se acuerda qué era el concepto de valor de nivel de significancia que veíamos en la primera unidad? ¿Alguien recuerda eso? Lo de la prueba nova se supone que teníamos el 0.5 estaba, bueno, si llegaba a 1, era muy probable. Y si bajaba de menos de 0.5, no era aceptada la hipótesis, ¿no? Exacto, porque no estaba dentro de, bueno, dependería de la vez, pero la idea del 0.5 significa que de 100 opciones, 5 le atinas a 95 y a 5 no. O sea, ¿cuánto estás dispuesto a equivocarte? ¿Sí? A ver, es como todo. Por ejemplo, decían que al principio del curso que los que preguntaron por cómo era yo, decían, no, pues es buena onda. Ok, perfecto. Pero a veces te puedes equivocar. O sea, siempre hay un factor de riesgo. Es como ahorita con lo que decíamos con las elecciones. Ustedes, la gran mayoría decían que estaban a favor del candidato Biden. En la tarde apoyaban a Trump. Claro, no había datos numéricos, eran simplemente suposiciones. Bueno, no, en el de Biden no, había encuestas muy fuertes que decían que iba a ganar. Bueno, todo esto va asociado con el concepto del nivel de significancia. Si el nivel de significancia, por ejemplo, te dice 0.5 o 0.1, es decir, un 10%, significa cuánto estoy dispuesto a equivocarme. ¿Sí? Es como, por ejemplo, llegar a clase y diga, yo voy a llegar a las 8 en punto. Ah, pero tengo un nivel de significancia del 10%, del punto 1, que Entonces, significa que me puedo equivocar. ¿Qué pasó? era como, sí vi que está el nivel de confianza y había otra cosa que era el resto para completar el 100%. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba eso mismo? Sí, por ejemplo, cuando tú compras, ¿qué es lo que pasa? No sé si les ha tocado alguna vez, porque a mí sí, que incluso artículos de marca llegan a fallar. O sea, incluso alguna cosa que te compras porque es de marca, o se llega a romper fácilmente o trae algún defecto, ¿sabes? O sea, el nivel de significancia lo que te va asegurando es de que en un momento cuánto te puedes equivocar, que es precisamente una de las razones fuertes por lo que la vacuna del COVID no se ha implementado. ¿Por qué razón? ¿Cómo tendría que ser el nivel de significancia de una vacuna? ¿Cuánto te puedes equivocar? Un 5%. ¿5%? Es mucho. ¿Sí? Sí, Casi calculo. nada. 99. Es un nivel de significancia del punto 0,1 o del 0,01. A ver, háganme en cuentas. Si tú te equivocas, o sea, si la vacuna se aplica a una población como México, que somos más de 100 millones, suponte que lo cierras en 100 millones. Si te equivocas en 1%, significa que es 1 millón de personas. ¿Sí me explico la afectación que podrías tener? Si te equivocas en el 5%, ¿cuántas personas podrían ser afectadas? ¿O existe la posibilidad de que tengan reacciones? A ver, díganme, en una población de 100 millones. 5 millones. Millones. Exacto, entonces, obviamente, ¿qué implica? ¿Cuánto debería de ser el nivel de significancia? .05. 0.0001 Sí. o algo así. O sea, que si llega a afectar, afecte a, no sé, 10,000 personas. O sea, no millones, porque pues, es mucho, güey. No sé si queda claro cuál es la idea. O sea, la idea del nivel de significancia
O sea, tú sabes que puede haber un error, eso es obvio. Pero tú sabes que si ese error depende de lo que sea, o sea, pongamos el caso, yo soy ingeniero en sistemas. Si me equivoco en un sistema, pues igual, o sea, por ejemplo, en el sistema de control escolar, a mí me ocurrió una vez, estábamos en unas inscripciones y falló el sistema, falló y no teníamos los fuentes, entonces yo tuve que parar toda la inscripción a las 11 de la mañana, le tuvimos que decir a toda la gente, por favor, regresen a las 4. Me dijeron de cosas, regresan a las 4, dije la rayada más grande que he tenido en mi vida, porque todo el mundo estaba furioso, y terminamos la inscripción y jaló bien, ¿ok? Pero dices, ok, fue un error. Hay cosas en las que no te puedes equivocar, como cuestiones médicas, cuestiones de comida, etcétera, 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 ¿sale? Entonces, bueno, de nuevo, como esta es una prueba de hipótesis, regresamos a la idea de usar una distribución de probabilidad. ¿Alguien recuerda qué es el concepto de distribución de probabilidad? Sí, compañeros, ¿se acuerdan? Era, por ejemplo, la que tenemos aquí, era la forma que tomaban los datos al, pues, tenerlos. Por ejemplo, esta creo que era una normal, ¿no? Este se parece mucho a la normal. La Ajá. normal siempre nos dice que los datos generalmente se agrupan en medio. Cuando dices que eres una persona normal, significa que estás en estos. ¿Cuándo eres una persona normal? Pues cuando estás muy hacia abajo o cuando estás muy hacia arriba. El caso, la inteligencia. ¿Cuándo eres anormal? En los extremos. En los extremos, que sería cuando fueras como y como. Pues una inteligencia extremadamente alta sería en el extremo derecho y una inteligencia extremadamente retrasada sería extremo izquierdo. Extremadamente inteligente, ¿no? También es un problema. Y también es un problema que seas extremadamente tonto. Pues sí, También. También es un problema, ¿no? Aunque los usemos para reírnos, ¿eh? Digo, creo que decían, no estoy muy seguro, nunca lo he investigado si fue cierto o no, pero decían que en algunos programas del Derbez, un cuate de los que salía ahí realmente tenía problemas de retraso, ¿no? Pero que era el lo, Sami. lo usaban para reírse de él, ¿no? Sí, Entonces, obviamente que también es un problema. Ok. Entonces, bueno, en este caso, como la prueba que se hace, o sea, se hace una prueba de hipótesis para checar realmente si te gusta o no algo, usamos la distribución binomial. La distribución binomial se usa siempre y cuando normalmente el número de muestras sea menor que 30, 20, 30, ¿sí? Si el número de muestras es pequeño, entonces se usa la distribución binomial para calcular la probabilidad. Recordemos que esto es una probabilidad idealizada. Ya cuando hacemos la prueba, checamos contra el indicador y como decía Ricardo hace un rato, si el indicador está dentro de, entonces significa que aceptamos la hipótesis nula. Si el indicador está fuera de, entonces aceptamos la fórmula, la hipótesis contraria. Recordamos que siempre tenemos dos hipótesis. Tenemos la hipótesis nula. Hipótesis nula, si la probabilidad es 0.5, significa que es un volado. Un volado significa que no hay una preferencia, ¿sí? O sea, en este caso, si tú dices, por ejemplo, ahorita como van las cosas en las elecciones, si al final terminaran empatados, sería esa la probabilidad, 0.5. Ahora, al revés, la hipótesis alternativa, es decir, si la hipótesis 0 falla, la hipótesis alternativa sería de que realmente la probabilidad no es del 0.5, que puede ser del 0.49, 0.51, lo que tú quieras, pero no es 0.5. Esto indica que sí hay una preferencia, ¿sale? Entonces,
Recordemos de la primera unidad que aquí lo que vamos a evaluar es la prueba de la hipótesis. Si la hipótesis cumple con ciertas condiciones, entonces se dice que es válida y es cierta la hipótesis 0. Si la hipótesis no queda dentro del punto 5, del punto 0,5, que es nuestro indicador, entonces decimos que la hipótesis no es cierta y por lo tanto hay que tomar la acción contraria. Es como que digan la hipótesis, el profesor Zárate es buena onda. Pues depende. Algunas veces en mi vida, les digo, yo estuve en servicios escolares y la verdad, algunas veces con ciertos alumnos sí tuve problemas. O sea, de repente que me decían, oiga, pero es que, me acuerdo uno que me decía, es que no puedo llegar tarde a mi casa porque vivo en una zona muy peligrosa. Es que hay pandilleros. Le digo, yo vengo de barrio y yo vivo ahí. ¿Tú crees que es muy...? Y he vivido bueno, había vivido toda mi vida. No, no es cierto. Había vivido una buena parte de mi vida ahí. Entonces le digo, ¿tú crees que por ahí no asaltan? No, obvio que sí. Pero pues ya te conocen, sabes que es de la familia tal y que si te asaltan después todo el mundo te va a quemar, entonces no te asaltan. O tampoco te golpean. Bueno, excepto mientras llegues al barrio, antes no. Y me acuerdo que otro decía de que igual, es que no quiero tal materia porque a esa hora voy por recoger a mi hermanito. Digo, ¿y que tus papás no pueden? O que cosas así. O sea, a lo que va es que el comportamiento no siempre es igual, ¿vale? Entonces es lo que checamos, precisamente por eso muestramos. En este caso, se hace la prueba de hipótesis, ¿sí? Se obtiene el valor de la probabilidad, se multiplica por 2 porque se asume que la probabilidad está repartida tanto de que elimina los casos muy abajo, los casos muy arriba. La probabilidad te sale esto, y como la probabilidad te sale esto, aquí en este caso, como el valor de la probabilidad fue muy bajo, se rechaza el valor de H0. Es decir, de nuevo regresamos a lo que decíamos. Si el valor está dentro de cierto parámetro, o sea, si el valor es menor que nuestro nivel de significancia, entonces rechazamos H0. H0, de nuevo, la hipótesis 0 es de que no hay diferencia en el sabor. Como el valor de la probabilidad es 0.0384, ¿cómo lo obtuvimos? Pues lo obtuvimos de la distribución binomial. La distribución binomial, bueno, aquí en el libro te sacan esta tablita. En realidad, tú lo puedes sacar directamente de Excel. Excel ya te da directamente estos valores, o sea, no necesitas tablitas. De nuevo, en esto sí, yo sí estoy de acuerdo de que dices, bueno, usa Excel, por ejemplo, para sacar valores que de todas maneras vienen en una tabla. El hecho de que tengas que usarlo en una tabla, pues se me hace ya muy viejo, no tiene caso. Al final de cuentas es mejor sacarlo de una computadora. Es lo mismo, al final de cuentas. Digo, porque no estás usando la fórmula directamente. Y la fórmula tiene sentido siempre y cuando para que entiendas de dónde viene, pero nada más. Entonces, aquí en este caso rechazamos la hipótesis 0. Y repasando rápidamente, ¿qué es una hipótesis, compañeros? A ver, díganme, ¿qué es la hipótesis 0? Pero Es, díganme, ¿es qué? es una A ver, suposición, ¿no? Y pues se va a tratar de afirmar o negar. sí, a ver, vamos a cambiarle la palabra, porque sí, sí, se puede entender así. Más que llamarle suposición, es una afirmación. Es una afirmación que quieres comprobar, ¿sí? A ver, te pondré la diferencia. Por ejemplo, yo vi propaganda de Biden donde suponían o daban a entender que era pedófilo. Era una suposición.
pero realmente no tiene fundamentos. Tú ves las fotos donde supuestamente tratan de demostrarlo y dices, es ridículo. Entonces, de nuevo acá, la hipótesis es una afirmación que trata de demostrar, ¿sí? Pongamos, a ver, hipótesis. Demostremos que el doctor Antonio Zárate es un buen maestro. Es una hipótesis. O sea, el doctor Antonio Zárate es un buen maestro. Esa es una afirmación. Pero es una afirmación que necesita ser demostrada. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿O lo creen nada más porque lo digo yo? No. ¿Creen las cosas porque las digo yo? No, ¿verdad? No lo crean, ¿eh? No crean las cosas porque lo dice alguien. O sea, busquen varias fuentes, hagan un muestreo, compruébenlo y luego ya después créanlo. Entonces, de nuevo el proceso. Yo genero una hipótesis, afirmo algo. Segundo, genero un proceso donde valido que ese algo es cierto o no es cierto. ¿Qué es lo que veíamos en la primera unidad? De nuevo, recordemos, hacíamos las pruebas de hipótesis y las pruebas ANOVA. ¿Qué es lo que intentamos? Comprobar que algo sea cierto o no. ¿Hasta ahí vamos bien o no, compañeros? ¿Vamos bien o no? Sí. Ok. Sí, doctor. Entonces la idea, de nuevo, regresamos a este ejemplo La idea aquí es de que te dice que genera las probabilidades, ves el valor de la probabilidad, y si el valor de la probabilidad está debajo de tu nivel de significancia, veamos cómo cambia aquí. Si el nivel de significancia hubiera sido 0.01, o sea, tendría que estar súper seguro si hubiera pasado la prueba. Pero como el nivel de significancia es de 0.05, entonces no pasa la prueba y por lo tanto la hipótesis cero de que los consumidores les da lo mismo el sabor es falsa. Por lo tanto, la hipótesis alternativa, si hay diferencias entre un jugo y otro, es la que aceptamos como cierta. ¿Ok? ¿Sí, compañeros o no? O sea, aceptamos la hipótesis alternativa porque la hipótesis cero es falsa, de acuerdo al valor de la probabilidad. Esto es para muestras pequeñas. Para muestras grandes, ¿cuál es la diferencia? Ok. Si la muestra es mayor que 20, ¿sí? La distribución muestral de los signos se aproximadamente ante una distribución normal. A ver, ¿cuál es la diferencia? Vamos a pensarlo de esta forma. Cuando tenemos una muestra pequeña, aquellos elementos de, de, este, de sesgo son más posibles que aparezcan. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos una encuesta y nada más unos cuantos nos, nos contestan? Es muy posible que como es un grupo pequeño haya sesgo. Entonces, por eso se utiliza la distribución binomial, se prefiere utilizar esa, porque se asume que hay menos probabilidad de que falles. En el caso de que tengamos más datos, de hecho, ahorita que me acordaba de muestreos, en el chat se supone que les había dejado una liga hacia un, hacia una encuesta de gamers, por favor. Obviamente que yo no me voy a enterar quién, pero por favor los que puedan, contéstenla. También es para un estudio del área de turismo, sus vecinos. Entonces, por favor, contéstenla, ¿sí? Contesten esa versión y porque también lo mismo, están haciendo un artículo y están haciendo una investigación de que si la gente, este, pagaría, por ejemplo, para un tipo de turismo que está apareciendo apenas, que es el tipo de turismo de que no vas a ir, o sea, por ejemplo, vas a Guadalajara y no vas a ir a ver la catedral ni a comer pozole, sino vas a ir a una convención de cómics o una convención de, de Hicks. Entonces, que ya empieza a aparecer más, ¿eh? Cada vez empieza a aparecer ese tipo de turismo, o sea, gente que va a otro lugar, no a
No va a haber la parte cultural ni la parte del turismo de aventura, sino van a otro tipo de cosas. Entonces, bueno, ellos necesitan una distribución, ellos ne- necesitan juntar, tenían como 100 muestras, querían juntar por lo menos otras 100, porque les habían pedido eso los jueces que evaluaron el artículo. Entonces eso significa de que necesitaban muestras grandes, obviamente mayores de 20, para que te pidieran, para que tú pudieras analizar la situación por medio de una distribución normal. ¿Sale? La distribución normal es de las más solicitadas, ¿eh? ¿Por qué creen? Este, que la distribución normal sea una de las más solicitadas para tratar de evaluar el comportamiento de un fenómeno estadístico. A ver, Porque se acerca más a lo ideal. sí, sí, normalmente se hacemos más lo ideal. De hecho, si la distribución de la riqueza, o sea, fuera normal, seríamos un país desarrollado. ¿Cómo sería una distribución de la riqueza normal? Imagínense como una campana de Gauss. ¿Cómo sería una distribución de la riqueza normal? ¿Cómo se imaginan? A ver, díganme. En una distribución normal, la gente pobre, pobre, sería muy poquita. La gente rica, rica, sería muy poquita. La mayoría, ¿cómo seríamos? O sea, tendría que estar más distribuida. Sí, la mayor parte de la gente ganaría medio, o sea, ni muy rica ni muy pobre. Un nivel medio. Eso es una distribución normal de la riqueza. En México no, en México está sesgada, o sea, la mayor parte de la gente gana poco, muy poco. Y hay muy poquita gente que gana mucho. Y la gente que gana en medio, pues también es poca, ¿eh? Cada vez nos vamos deshaciendo más. De hecho, en el discurso político ni siquiera existimos, ¿eh? ¿Se han fijado que en el discurso de la política no existe la clase media como tal? Existen los pobres y existen los explotadores, nada más. No hay otra cosa. Que regresamos al ejemplo. Dice, tienes una muestra grande, es decir, más de 20 muestras, más de 20 respuestas que te dieron. Entonces, bueno, te dicen, en este ejemplo dice, hacemos un sondeo político y se pidió a 200 votantes que evaluaran los candidatos demócratas de republicano, típico gringo. El resultado fue el siguiente, 72 fueron demócratas, 103 evaluaron al republicano y 25 no encontraron diferencias. ¿Sí? Con este sondeo puede observarse que existe una diferencia significativa entre los candidatos en términos de la opinión pública. Se tiene que n, el número de elementos va a ser 175. ¿Por qué se le quitan 25? Se le quitan 25 porque esos 25 no representan una diferencia a favor ni en contra, son neutrales. En la prueba de los signos, tiene que haber, ¿cómo se llama? Tiene que haber siempre un malo, bueno, blanco, negro, cosas así, o sea, uno que podamos considerar como más y otro que podamos considerar como menos. Entonces, lo primero que se hace en este ejercicio es quitar los que son neutrales. ¿Estamos? Por ejemplo, en el caso de los jugos. En el caso de los jugos, si hubieran salido personas que no les gustaba ninguno de los dos jugos, esos teníamos que haberlos quitado. ¿Hasta ahí queda claro cuál es la idea? Hay que quitarlos, ¿por qué? Porque en la prueba de los signos, lo que importa es cuáles están a favor y cuáles están en contra. Entonces, nosotros buscamos la media. En el caso de la media, te dice que la media, de acuerdo a
los signos mediante las fórmulas 19.1 y 19.2 que tenemos acá arriba, te dice que la media se calcula sacando la mitad o el valor mediano de la población. El valor mediano de la población en este caso sería 275, recuerden que les quitamos 25, por 0.5. O sea, sacaríamos el valor del medio, la mediana. Luego, sacamos la desviación estándar. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de 0.25 por la población, que sería 6.6. Además, n es 0.75. Aparte, como es un valor grande del muestreo, podemos asumir, recuerden esta palabra importante, asumir. Nosotros podríamos asumir que iba a ganar Biden por todas las encuestas y por los datos que nos daban. Es una asunción y muchas veces son cuestiones válidas. ¿Cuál digamos que es la diferencia entre asumir y suponer? Asumir por lo menos existe cierta experiencia, ciertas cosas que nos lo pueden, o sea, por ejemplo, yo puedo asumir que algunos de ustedes son muy buenos estudiantes porque participan mucho y todo ese tipo de cosas. Es lo que asumes. Claro que no se puede saber exactamente hasta que, por ejemplo, que yo checara sus cards, que checara sus, ¿cómo se llama? Para decir que son buenas personas, que checara sus Facebook y todo eso, ¿no? Entonces, aún así, también se puede equivocar uno, ¿eh? Entonces, bueno, en la figura 19.2, que está aquí, de nuevo, esto tenemos una distribución normal. Decimos que la desviación estándar es 6.6 y la mediana, es decir, el punto medio, es 87.5. ¿Ok? Esto, de nuevo, regresamos. Este es nuestro comportamiento idealizado. Esto es como asumimos que realmente se comporta. Y porque realmente tendríamos que evaluar la prueba. Dice, en las tablas de verdad se encuentra que el área de la izquierda de Z es menos 2.35. En menos 2.35, ¿cómo se obtiene? Cuando se usa la distribución normal, se tiene que hacer un cambio de variable para indicarle que nosotros tenemos que cambiar la variable para perdón, ok, ya. Para indicar que la medición se hace en desviaciones estándar. El cambio de variable es el número que queremos evaluar menos la media que obtuvimos acá arriba sobre la desviación estándar. Ahora, el número que queremos evaluar es este 72. ¿Por qué? Porque fueron los que evaluaron mejor al candidato demócrata. Entonces nos vamos a ir sobre nuestra hipótesis es que nos vamos por el candidato demócrata para saber si hay una diferencia significativa entre la evaluación de uno y otro. Cambiamos el valor de los 72 que votaron por el candidato demócrata, lo traducimos, lo cambiamos a zetas, que es cuánto se desvía de la desviación estándar. Con ese valor lo cambiamos por esta fórmula a valores de Z. Es como si hicieran un cambio de moneda. O sea, en lugar de que sean los 72 que votaron por él, se traduce a las medidas estadísticas del fenómeno, a una medida estadística relacionada con la desviación estándar. En la normal, si la desviación estándar es pequeña, la probabilidad es grande. Si la desviación estándar es grande, la probabilidad tiende a ser más pequeña. Digo, tiende a que eso aumentar en base a la desviación estándar. Entonces, aquí, con las tablas de la distribución normal, encontramos que en Z para el valor de menos 2.35 es este valor 0.0094. Esta prueba se supone que es una prueba de dos colas, entonces el valor se multiplica por 2 y se obtiene esto. Como el valor que se obtiene es menor que 0.5, se rechaza H0. ¿Sí? ¿Qué es lo que, de nuevo, que es lo mismo que vimos en el primer ejemplo?
se encuentra que la preferencia de la gente con respecto a los candidatos no es igual. ¿Sí? Es un problema muy fuerte que está ocurriendo actualmente. Cada vez que vemos esto, y se lo digo porque yo lo estoy leyendo en varios documentales, ¿saben que la gente cada vez estamos más polarizadas? O sea, cada vez tendemos a ser menos centradas, menos, ¿cómo se llamaría? Menos, sí, o sea, tratamos, o te dicen, o eres bueno o eres malo, o estás con el gobierno, o estás contra el gobierno o a favor del gobierno, o estás gordo o estás flaco, o sea, hay mucha polarización, lo cual es malo, ¿eh? Una pregunta, ¿por qué creen que sea malo el de que haya mucho sesgo hacia un lado o hacia otro, como sociedad? ¿Por qué es malo que estemos separados? A ver, compañeros, díganme. Porque quizás ya no estamos buscando como el bien común, o sea, entonces cada quien haría lo que quisiera. Exacto. Pongamos el caso aquí de cuando trabajan en equipo. El equipo, la idea es de que trabajen juntos, hagan algo bien para que todos salgan beneficiados. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa cuando dicen, no, pues es que yo lo quiero así, no, pues es que yo lo quiero así, pues yo no quiero trabajar, pues ya no quiero. ¿Qué es lo que pasa con la separación? Salen las cosas mal. ¿Qué es lo que pasa cuando el egoísmo individual prevalece sobre el bien de los demás, el bien común? No es el bien de, por ejemplo, de Jessica o el bien de Gustavo, sino es el bien para todos. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, en mi caso? Digo, yo soy maestro y, pues, por ejemplo, a mí me interesaría, pues, descansar, ¿no? Yo ahorita me quedé con sueño porque nos dormimos muy tarde. Dijera, pues, mi bien individual, pues, no doy clase. ¿Y cuál es el detalle del bien individual en ese sentido? Pues que afecto, ¿no? Y es importante porque les decía, si este tipo de pruebas cada vez nos demuestran que hay diferencias muy fuertes, wow, el problema es cómo afecta al grupo al final de cuentas, ¿no? Ese es un problema muy complicado. Ok.